de cuentos infantiles. Hay una noticia de última hora muy importante, Paola, para ustedes, para las feministas. El Tribunal Europeo, un tribunal muy importante en Estados Unidos, el Tribunal de Derechos Humanos, acaba de tomar una decisión sobre discriminación. Para las mujeres que en Europa o en el mundo que van a tomar nota, sienten que hacen lo mismo que un hombre y que no reciben la misma remuneración que un hombre, que es una queja recurrente. Está el Tribunal Europeo esta mañana protegiendo esos derechos de una mujer que fue despedida por cobrar lo que se merecía, comparado con los hombres que había en su puesto de trabajo. La historia en España, Enrique Rodríguez. Esa mujer se llama María José de la Peña Ortega y ha logrado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la indemnice con una cantidad, en realidad no es una cantidad muy grande, pero esta sentencia tiene un enorme valor simbólico. La cantidad es 12.000 euros por un perjuicio moral. La sentencia la ha dictado la Sala 1 de ese tribunal, que está presidida por una mujer y que tiene varias mujeres en su interior, en su corpus. Esta mujer, que nació en el año 1969, había interpuesto una demanda por discriminación por razón de sexo en los tribunales españoles, porque entre 1994 y 2017 había trabajado como directora financiera de una empresa que daba servicios a una entidad bancaria. En ese puesto ella supervisaba la remuneración de todo el personal, es decir, sabía lo que todos sus compañeros cobraban y evidentemente lo que ella misma cobraba. Por eso, en abril de 2017 presentó una demanda de conciliación, es decir, es una reclamación que se hace ante los tribunales españoles, no es exactamente una denuncia, pero se le da la oportunidad de conciliar. ¿Para qué? Para que recibiese el mismo salario que sus compañeros hombres, porque ella hacía el mismo trabajo y recibía menos sueldo. Solicitó esa igualdad salarial. Antes de que se produjese la decisión judicial, de que se produjese ese acuerdo, que se alcanzase un acuerdo, fue despedida de su trabajo. Esa empresa que la despidió dijo que la despedía porque había cometido un delito contra la protección de los datos que tenía encomendados. Es decir, ella había usado los datos que conocía, que eran secretos por razón de su causa, por razón de su trabajo, para llevar a cabo una causa judicial. Y fue despedida. Y a pesar de ser despedida y que eso está considerado como una represalia por sus solicitudes, ninguno de los tribunales españoles le dio la razón. Así que esta mujer se dirigió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien dice esta mañana que los tribunales españoles no tuvieron en cuenta el contexto de la persistente discriminación por razón de sexo de esta mujer, la reiterada falta de respuesta de su empleador a sus intentos de ponerle fin, al propósito perseguido con la divulgación de su información. Es decir, que esa información tenía un bien superior, que era conseguir una remuneración justa, y que haber roto ese secreto en realidad tenía un efecto limitado. Así que establece el tribunal que hay un motivo relacionado con las represalias. Insisto que la victoria es más moral que económica, porque la cantidad que recibe son 12.000 euros, que no es una cantidad muy grande, pero sobre todo pone sobre la mesa un asunto que sigue pasando en muchísimas empresas. Aquí en España, en Colombia, en el mundo, en realidad, que mujeres cobren menos dinero por realizar el mismo trabajo que sus pares hombres, Néstor. Sorter Coordinadora, 8 años. Una discreción que nunca ha tenido para no referirse al motivo de su conversación con el presidente Donald Trump, que dice fue cordial y respetuosa, pero que están pasando cosas que todavía no puede contar. Son las 7 de la mañana, 5 minutos, sobre Venezuela, que aparece esta mañana un poquito más aislada, porque también Copa está suspendiendo vuelos sobre espacio aéreo venezolano. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, las únicas aerolíneas internacionales que mantenían vuelos diarios con Caracas suspendieron por al menos hoy jueves y mañana viernes su conexión con Maiquetía. Nos referimos a Copa Airlines, que tenía 2 vuelos diarios con Panamá, y Winco, que volaba a Bogotá-Caracas una vez al día. El motivo no estaría relacionado directamente con esta tensión entre Estados Unidos y Venezuela, sino que alegan una intermitencia en una de las señales de navegación de las aeronaves, y que esto habría ocurrido en los vuelos de este día miércoles. En un comunicado de Copa, un comunicado bastante corto y preciso, se aclara que la situación en ningún momento
comprometió la seguridad operacional, pero que igual toman la decisión preventiva de suspender los vuelos desde esa Caracas de jueves y viernes, y que se mantendrán evaluando la situación y compartirán nueva información en las próximas 24 horas. Es decir, no aseguran que por ahora el día sábado se retomen las rutas, repito, Bogotá-Caracas y la ruta Panamá-Caracas. Esto ocurre en una Venezuela donde el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno muestra o intenta mostrar que la llamada entre Maduro y Donald Trump ocurrió en un clima de respeto y cordialidad. Y es que 3 días después de que el mandatario norteamericano confirmara que habló con Maduro, entonces desde acá de Caracas hace lo propio el venezolano, señalando que la conversación ocurrió hace 10 días, es decir, sacando cuentas fue el domingo 23 de noviembre. Según la versión de Maduro, la Casa Blanca lo contactó en el Palacio Presidencial de Miraflores y si bien no dio detalles de lo discutido, dijo esperar que esto represente un paso hacia un diálogo entre ambos países. Maduro, recordando su época de canciller, explicó que hasta ahora no se había referido al asunto por prudencia y porque hay temas, dice él, que deben permanecer en silencio hasta que se den. Hace unos 10 días aproximadamente de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Sobre eso ha hablado la prensa mundial. Yo aprendí de 6 años de canciller a la prudencia diplomática y luego en estos años de presidente me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófono. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den, ¿verdad? Es decir, pareciera que algo estaría por darse o acordarse si tomamos por cierta la versión de Maduro, de que lo importante no se revela hasta que las partes estén totalmente de acuerdo, o eso es lo que intenta vender a él. Ahora, desde el chavismo, como suele ocurrir con estos temas, intentan vender también normalidad o control, en ningún momento tensión o presión, que incluso la llamada podría ser el primer paso a un diálogo entre ambos gobiernos. Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Por ahora te repito, Néstor, no hay versión oficial o no hay una versión de ninguna de las dos partes de realmente qué se habló en esa conversación, si hubo ultimátum de parte de Donald Trump o si hubo alguna propuesta de parte de Nicolás Maduro. Resaltar que si la llamada sí ocurre efectivamente ese domingo 23 de noviembre, pues fue justamente 24 horas antes de que el llamado Cartel de los Soles fuese designado como organización terrorista, lo cual elevó aún más la tensión y da pie a hablar, o dio pie en ese momento a hablar, o a partir de ese momento a hablar de buscar por tierra a los narcotraficantes. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. La Copa del Mundo no es un mes cada 4 años. La Copa del Mundo inicia desde que arranca la eliminatoria. Por eso, ¡se viene el Mundial! Este viernes, sorteo mundial de la FIFA. El sorteo no es cualquier sorteo. Asisten las figuras del fútbol mundial, pero si esperas verlos en pantaloneta, corte y camiseta, tampoco. Llegan con traje, con corbata o corbatín. Porque viene el Mundial. 11:30 de la mañana, desde Washington. En Washington, porque el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Blue, más que radio, desde ya en la Copa del Mundo. Vívelo en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co y las frecuencias de Blue Radio. Blue ya está en el Mundial.